Este episodio fue grabado antes del fallecimiento de nuestra amada pastora, la apóstol Carmen Cabrera. Hemos decidido mantener sus palabras y menciones tal como fueron originalmente grabadas, en honor a su vida, su ejemplo y su impacto en todos nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Yacel Rosa. Y yo, Bárbara Román, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor, que pastorea a nuestra amada apóstol Carmen Cabrera. Estamos ubicados en la carretera número 2 del pueblo de Atillo. Nuestros horarios de culto son los miércoles el culto de oración a las 7 de la noche, los viernes el culto de jóvenes a las 7:30 y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Sí, frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Le invitamos a gozarse con nosotros. Gracias a todos que han compartido, que nos ayudan, que comparten este podcast. De verdad estamos muy agradecidos. Y también no se olviden de seguir viéndonos a través de las diferentes redes. Asimismo, recuerden que se pueden conectar a través de Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube en Iglesia Mejes y el chat de la iglesia, Iglesia Mejes. Amén. Ahora, hermanos, vamos a comenzar, vamos a orar y a darle gracias al Señor por este espacio y por permitirnos en su misericordia que nosotros estemos aquí. Amén, hermanos. Gracias, Señor, gracias por todas las obras y todas las misericordias que tú has tenido con nosotros en esta semana. Gracias por todas tus maravillas todos los días. Cada vez que sale el sol es una misericordia nueva. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en este espacio para predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas. Gracias por este equipo de excelencia, por Robert, por Beba, por Mari, por Yacel, por esta servidora y por nuestra familiar y por todos los que nos escuchan. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La semana pasada estudiamos sobre la misión de los discípulos. Amén. Aprendimos los llamados al ministerio. No son libres para ir a donde quieran, sino al lugar donde Cristo determine. También aprendimos que la verdadera libertad de un ministerio de Jesucristo es sujetarse a la voluntad del Señor, y se le explicó que la voluntad del Señor en nuestra iglesia es la cabeza y es la apóstol, sujetarse a las directrices de ella. La evangelización debe orientarse primeramente a los judíos, a quienes se le había anunciado proféticamente la venida del Mesías. Así mismo, no podían dedicar el tiempo de la misión a otras cosas, que no fuese solamente la proclamación del mensaje a las ovejas perdidas primeramente de Israel. Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Nosotros no podemos tener un mensaje diferente de proclamar por qué Él los envió. El Señor que los llamó y los envió se ocupará de cada una de sus necesidades. Saludar las casas antes de entrar a la casa. El saludo al entrar permitía discernir la acogida para luego entregar el mensaje. Amén. La paz no es un don de los discípulos, sino un don de Dios. Ellos no solo pedían paz a la casa, sino que ofrecían un mensaje de paz. La paz quedará con los que aceptan el mensaje de la paz. Los que rechacen el mensaje que traen los discípulos no reciben el don de la paz. El recibir o no el mensaje los clasifica como dignos o indignos. Asimismo, y la rebeldía contra el mensaje de salvación sitúa al oyente en una posición de pecado voluntario. O sea, tú lo decidiste, por el que es condenado. El castigo sería peor que a los habitantes de Sodoma y Gomorra. En esta noche vamos a estudiar el precio del llamado y las advertencias proféticas que hace Jesús a los discípulos. Las persecuciones que enfrentan como resultado de cumplir la misión que les encomienda.
Amén. Y la palabra de esta noche está en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 18. Lean conmigo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados, y por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Amén. Jesús libremente y honestamente advirtió a los discípulos que enfrentarían persecución, ya que fueron enviados sin protección policíaca o militar, no tenía quien los protegiera, sino fueron enviados confiando y teniendo la confianza puesta en Jesús. Él los envió como ovejas en medio de los lobos. Y citando a Charles Spurgeon, después de todo, la misión de las ovejas entre los lobos es buena, ya que vemos que en el mundo natural las ovejas, aunque son débiles, sobrepasan en número por mucho a los lobos que son tan feroces. Amén. A pesar de su posición vulnerable, los seguidores de Jesús no eran llamados a defenderse como formas mundanas de poder. Ellos debían permanecer sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Amén. Vamos a ver qué quiere decir prudentes como serpiente. Amén. Viene siendo prudencia. Se refiere a la capacidad de ser cautelosos y sabios en la toma de decisiones. Las serpientes a menudo son vistas como criaturas astutas, que saben cuándo actuar y cuándo esconderse. En este contexto, se aconseja a los discípulos que sean astutos y que tengan cuidado en situaciones potenciales peligrosas o desafiantes. También podemos ver qué quiere decir sencillos como palomas. Sencillez. Aquí se refiere a ser inocente, puro y sin malicia. Las palomas son a menudo vistas como símbolos de paz y de pureza. Este aspecto sugiere que a pesar de la necesidad de ser astutos, también deben mantener un corazón puro y tratar a los demás con bondad y sinceridad. Tenía que haber como un balance. Wow, esas son dos cualidades que debemos de imitar, hermano. Es un equilibrio entre astucia e inocencia. Ahí entra la sabiduría de Dios. ¿En qué momento uno debe de responder? ¿Cómo debemos de responder? ¿Y en qué momento debemos de callar? Por eso es bien importante la comunión con el Señor constantemente y diariamente, porque Él es el que te va a decir, Él es el que te va a guiar. Además de esto, Jesús advierte a sus discípulos que la misión no sería fácil, que seríamos como ovejas indefensas rodeadas de lobos, es decir, personas hostiles al mensaje del Evangelio. Sed prudentes ante la malicia del mundo y a la vez mantener un corazón limpio, inteligente y cauteloso ante Dios. Miren, hermano, yo admiro mucho a las personas que ante la hostilidad del mundo, ante esa aspereza, mantienen un corazón sencillo y mantienen una disciplina. Yo los admiro porque aún nosotros, por ejemplo, cuando yo hablo de mi persona, uno piensa y uno no, vamos a orar, vamos a decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Si es necesario decir algo o retirarse. Un mundo que puede ser hostil, que mientras se mantiene una actitud de bondad y sinceridad hacia los demás, es permanecer sencillo, los mantendría lejos de tentaciones de venganza. O sea que tu blanda respuesta te aleja esas tentaciones de venganza en contra de tu hermano, Gisi. Los discípulos deben saber que van a recibir oposición de, número 1, vas a estar en un ambiente civil, hombres, vecinos, familia, que se van a comportar de manera poco empática, poco sensible, y tú debes de permanecer, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. En el ámbito religioso, en la sinagoga, en la iglesia, ¿sabe? Te dice cómo debemos de comportarnos con estos hermanos. Enfrentarán a gobernadores y reyes, políticas públicas, leyes, cómo tú te vas a enfrentar a todas esas tomas de decisiones. Serán arrestados y los llevarán a juicio, te van a acusar, hermano, nos van a acusar. Nos van a acusar de cómo nosotros profetizamos, de cómo nosotros nos comportamos. Pero recuerda a quién usted le está sirviendo.
a quienes persiguen las buenas nuevas de salvación y muchos recibirán a Jesús. Un ejemplo de esto es Pablo, que persiguió a los cristianos a través de mucho tiempo y luego profetizó y predicó el Evangelio de Jesús. En el versículo 19 y 20 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis Amén. por cómo que habláis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Los discípulos eran personas sencillas. Es normal que se preocupen cuando estén delante de las autoridades que les acusan. El verbo usado para no os preocupéis es no estéis ansiosos o no tengas ansiedad. Una palabra muy común en estos tiempos, ¿verdad? Él les asegura, les promete que cuando abran la boca para defenderse, el Espíritu del Padre les llenará la boca. Hablarán las palabras necesarias para llevar a cabo su defensa. Amén. En el versículo 21 al 23 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Wow, qué hermoso. Que el testimonio del Evangelio producirá onda irreparable. Divisiones entre miembros más allegados de la familia. El odio religioso supera a cualquier afecto familiar. Wow, es bien triste, hermano. El odio religioso que a veces provoca la falta de salvación de las personas. Sus seres queridos los entregarán a la muerte. El odio que el mundo mostró hacia Cristo se traslada a los suyos y en especial a los enviados por Él, con un mensaje de esperanza. Vemos que lo que estaba pasando en aquel entonces, la palabra no cambia, es verdadera ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo nos aborrece. A pesar de la persecución y desprecio del mundo, el Señor llama a la perseverancia, a que continuemos, a que seamos insistentes, que nos quitemos, que seamos consecutivos. El perseverar traerá salvación a nuestras vidas. El compromiso de hasta el fin es requerido para que ellos van a enfrentar las tormentas de la persecución. Jesús establece la prudencia frente a la persecución. No debían de correr hacia la persecución. Él te dice, permanecer en el lugar, teniendo oportunidad de ¿qué? De escapar. No seamos falta de sabiduría y te quedes en donde están atacándote. Él dice, muévete. Eso es prudencia ante la persecución, y la persecución puede ser en el área laboral, porque eres cristiano, en la misma iglesia, por cómo tú predicas el evangelio, ya sea con tus palabras o con tu manera de proyectarte. La muerte del mensajero acabaría también con las oportunidades, con las posibilidades de seguir anunciando el mensaje de Dios. Okay. En el versículo 24 al 25 leemos, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Sí. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuántos más a los de su casa? Wow. En la vida natural, el discípulo no es mayor que el maestro, ni el siervo más que el Señor. Jesús quiere que entiendan que nada de lo que le pase a ellos va a superar lo que a él le pasó. Amén. La meta máxima de sus vidas debe ser llegar a ser semejantes al Señor. Esa es la meta máxima de todos nosotros. Amén, dice. En Romanos capítulo 8, versículo 29a dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Wow. En este pasaje Jesús sana a un hombre inmundo al expulsar un demonio, y los fariseos, en lugar de reconocer lo que él hizo del poder divino, lo acusan falsamente. En Mateo
capítulo 9, versículo 34, dice: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Lo llaman Belcebú. Es una expresión aramea que significa Dios del estiércol. Los invito a que busquen en el diccionario bíblico y vean que lo que uno está enseñándole es bien fuerte. Tú sabes que te llamen Belcebú, señor de las moscas. Esto era considerado el príncipe de los demonios. Jesús realizaba milagros con autoridad divina. Sus obras y palabras confirmaban que Él era el Mesías prometido. Constantemente, todo lo que Jesús hacía, decían, Él es el Mesías, cumpliendo las profecías. Si al Señor, si Dios, que opera milagros, que tiene la palabra de autoridad, que Él cumple en su ministerio, señales que lo acreditaban que Él era Jesús el Mesías, y lo llaman con un nombre tan feo, imagínate a nosotros. Yacer, ¿el discípulo debe de esperar el mismo trato que el maestro? Podemos ver aquí en Mateo capítulo 7, del 15 al 20, dice: instruye a tener cuidado de los falsos profetas, quienes se visten de ovejas, pero son lobos feroces por dentro. Estos engañadores se conocen por sus frutos, las acciones y la conducta de su vida, no solo sus palabras. Un árbol bueno solo da buen fruto y un árbol malo solo da mal fruto. Y como decía Charles, gracias a Dios, ellos tal vez nos llamen como gusten, pero no pueden hacernos mal. Dios fue calumniado en el paraíso y Cristo en el Calvario. ¿Cómo podemos nosotros esperar menos? Sí. Tú sabes, si fue a Cristo que lo azotaron, lo calumniaron, pues a veces vamos a tener que tomar esas represalias contra nosotros con amor y poniéndoselas en las manos del Señor y no tomando las cosas tan personal, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Amén, hermano. En esta reflexión que queremos enviarle, no todos celebran la obra de Dios en nosotros. O sea, no todos están contentos con lo que nosotros hacemos para Dios. Y aun cuando nuestras acciones sean guiadas por amor, por fe, en obediencia, habrá quienes duden y critiquen y distorsionen nuestras intenciones. Pero si al mismo Jesús, el Hijo de Dios, lo llamaron Belcebú, a Jesús, el hermoso, el que murió por nosotros, lo llamaron Belcebú, ¿qué podemos esperar nosotros y sus discípulos? Cada crítica o malentendido se convierte en una oportunidad para demostrar quién habita en nosotros. Y al final al cabo, hermano, cuando usted predica el evangelio en silencio y por sus actos, muchas veces ellos te van a buscar para pedirte una oración, un consuelo. Hermanos, te van a buscar. Y eso es lo más importante. El silencio prudente, la humildad y la coherencia de vida son las mejores respuestas ante la calumnia. Cuando alguien juzgue tus intenciones o te menosprecie, pon la mirada puesta en Cristo solamente. Sigue actuando con integridad, con el corazón limpio y la mirada a Cristo. Las palabras humanas nos pueden herir, pero no pueden detener el propósito que Dios tiene en ti. Amén, amén. La próxima semana vamos a conocer la respuesta de la pregunta: ¿a quién se debe temer? Los discípulos van a enfrentar persecución y Jesús sabe que están asustados, pero les trae una palabra muy especial. Así mismo es, y hermanos, no se olviden de esta palabra hermosa que le hemos traído en esta noche de hoy, que el llamado cuesta. Somos perseguidos por causa de Jesús y si Él en su esplendor le pasó, imagínate a nosotros, no nos quitemos, continuemos hacia adelante. Hermanos, hasta aquí la noche de hoy, ¿verdad? Y quiero que ustedes sepan que escriban, que dejen sus mensajes, que compartan y que no se olviden, ¿verdad? Predicar el evangelio a través de compartir este hermoso mensaje. Amén, amén. Y con esto cerramos nuestro estudio bíblico de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición como ha sido para nosotras. No se pierdan esta conversación el próximo jueves a las 7:30 en Facebook, así en vivo, profundizando la palabra.
Si te perdiste algo o simplemente quieres compartirlo, encuentra este estudio y otros adicionales en Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, en Iglesia Mejes. Así que sigan conectados A través de las Escrituras. hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.